Buenas noches, bienvenidos a Sintonía Alfa. Hoy hablaremos de demonología y teología. Tenemos para hablar de este tema a Fabiola. ¿Qué opinas o cómo iniciaste básicamente qué es el satanismo para ti, Fabi? El satanismo es una ideología que te permite abrir tu mente a cuestionar todos los dogmas que se te han implantado desde niño. ¿Cómo te iniciaste en este tema o qué fue lo que hizo que te interesara? ¿Con qué religión fue la que tú creciste? Nos gustaría saber. A ver, yo fui criada bajo la religión católica. Estuve pues en varias actividades ahí en la iglesia, grupo de jóvenes, o sea, sí estuve muy metida y por lo mismo pues al ir aprendiendo algunas cosas que iban enseñándote en el catecismo o en pues, las clases que daban de religión, empezaba como a tener dudas de lo que me estaban diciendo, curiosidades que no, como que no me cuadraban lógicamente, había muchas contradicciones, pero pues como seguía como con el miedito de dejar una religión, empecé a ver otras opciones. Fui a un congreso de jóvenes y era espiritual, no me había dado cuenta de qué religión era, pero ya después vi que era el cristianismo. Entonces empecé a ver que había muchas similitudes y en las enseñanzas que daban había cosas que pues era totalmente igual y había otras cosas que eran lo opuesto. Pero al final de cuentas era prácticamente lo mismo. Entonces como empecé a ver esas cosas, pues me empecé a preguntar, bueno, ¿y cómo serán las otras religiones? ¿O qué hay de diferente? ¿O por qué una sí, otra no se nos inculca desde niños? Y básicamente con la curiosidad, o sea, no fue una decepción, un enojo con la religión o con la iglesia, ¿no? Fue mera curiosidad y empecé a conocer de otras religiones, empecé a leer pues en la cristiana es la Biblia, empecé a leer la Torá, el Corán, todo, y había como muchas cosas muy similares, pero igual otras cosas que no daban respuesta, era como, ten fe, y ok, pero fe en qué, o por qué, o qué es la fe para empezar. Y como empecé a ver todas esas cuestiones, me di cuenta de que no me llenaba, o sea, no era cuestión de una sola religión, todas tenían sus, pues ahora sí que sus lados blancos, y quise abrir más el horizonte porque me di cuenta que en todas era como, hay un enemigo en común, hay un lado oscuro que es lo malo y hay reglas para seguir, para irte por lo bueno. Y bueno, por programas que voy viendo, en mi misma curiosidad de aprender cómo es que se va viendo la religión, pues empecé a ver un programa donde hablaron de satanismo, de cómo es un conjunto de ideas, pero pues se divide en dos. Hay satanismo teísta y satanismo no teísta. A mí el que más me gusta es el no teísta porque pues vas abriendo tu mente a cuestionar todo y decirle satanismo es meramente por ir como un símbolo de rebeldía a lo ya establecido, a los dogmas religiosos, sea quien sea. No es adorar al diablo, no es ponerlo como una deidad o algo para adoración, es meramente el llevarla contra o el espíritu de cuestionar todo lo que te han dicho que supuestamente está bien y todo lo que te han dicho que está mal. Y el teísta, bueno, pues ellos sí son los que van con una ideología de que Satán es una entidad que sí existe como tal y se le rinde adoración. Esa es la diferencia. Que es a los que llamas católicos de closet. Sí. Sí, ¿nos podrías explicar qué es un católico de closet, por favor? Bueno, no es un término oficial, es como los he conocido, como les digo, porque pues son personas que básicamente siguen algunos rituales, algunas
ay, no sé qué palabra usar, pues costumbres que van llevando, que si las analizas son básicamente como los católicos, que tienen su misa, su comunión, su bautismo, todo eso. Bueno, hay satanistas que solo cambiaron el Jehová o por el Satán. O sea, siguen teniendo que sus misas negras, que sus bautizos, siguen siguiendo un grupo de Un patrón. costumbres, ajá, un patrón, un grupo de costumbres, hacen rituales y pues nada más cambiaron la deidad a la que están adorando. Por eso les digo católicos de clase. Ok. Yo estaba, bueno, igual que tú en búsqueda en la búsqueda de en qué creer, preguntando, los cristianos creo que también rezan el Padre Nuestro, ¿no? Al igual que los católicos. ¿Qué otras religiones, de lo que tú has investigado, qué rezan o qué oran? Bueno, pues hay varias oraciones, todas hacen referencia a ven a Dios como un padre, porque, bueno, ahí es otro tema, pero este sistema patriarcal, no me gusta la palabra, pero la realidad es de que está basado en que Dios o la entidad mayor es un padre y la oración va enfocada hacia el padre, hacia el cuidado hacia con los hijos y cómo los hijos debemos ser obedientes. O sea, una oración aquí, no, la verdad no. Ni las católicas me las traigo de memoria, igual y sí programadas, pero esas son las oraciones, o sea, todas están enfocadas a un sistema patriarcal. No me gusta la palabra, pero pues sí, van centradas a ver a Dios como un hombre y padre. Me imagino que en esta búsqueda de un ser poderoso, ¿a qué has llegado o en qué conclusión en este momento tú te encuentras? ¿En qué crees? Bueno, como parte del satanismo, el no teísta es la idea de poder abrirte a todas las posibilidades. Es no casarte con un dogma o algo preestablecido, pero también te da la libertad de ser tú. Entonces ahorita yo en lo particular me gusta creer en Dios como una entidad, algo más allá que no puedo entender, pero que no va con ninguna religión ni ninguna descripción que me vaya a dar otra persona. Para mí es algo más allá y ya. Esa es mi postura ahorita. ¿Podrías decirnos si crees en la curación de manos o en lo que dicen el secreto, en el poder de atracción? ¿Qué opinión tienes acerca de estas ideas? Bueno, pues son muchos temas, muchas ideas, algo complicadas luego de abordar porque pues parecieran más complicadas de lo que realmente son, pero a mi entender yo creo que sí hay algo de cierto y algo de místico que queremos a fuerzas atribuirle, porque pues por ejemplo, la ley de la atracción, ahora que fue el temblor y todos están es que cómo no va a temblar si todos los mexicanos están pensando en que va a temblar, entonces atraes eso. Pero, pues si somos sinceros, esa teoría así tan rebuscada le da en la madre a las personas que han sufrido algún abuso, porque les estás diciendo que ellos lo atrajeron. O sea, es una ideología que suele ser muy severa y muy cerrada. En algunas cosas puede acertar y puede sonar muy lógico, pero en otras dices, no, o sea, le estás dando en la madre a otras personas que están viviendo una situación diferente, les estás diciendo que lo atrajeron, o sea, no tiene sentido. Pero la parte de que tiene cierta, podría ser, es como uno empieza a generar esas situaciones para que las cosas pasen. Tú quieres ganarte la lotería, pero no vas y compras el billete, pues no va a pasar, o sea, ni $1, ni $1, no vas a ganar nada porque no estás comprando el boleto. Pero si tú quieres ganar la lotería y diario vas y compras un billete y sigues este mismo ritual, tarde o temprano va a pasar. Entonces,
Si tú le das esa atribución divina, tú vas a decir, gané por la ley de la atracción, porque lo decreté. No ganó porque sí hay un rango de azar, de suerte, de divinidad, pero también eres tú haciendo que las cosas pasen. Entonces, no es juzgar las ideologías cada una, pero sí tener reservas de creer solo en una y casarte con ella de la idea de, no, esto es lo que es y es lo correcto. No, es tener la oportunidad de probar, de tampoco decir, eso es charlatanería. No, pruébalo, porque hay cosas que sí valen la pena aprender, no todo. Entonces, también es no cerrarte a probar nuevas cosas. A ver, yo pienso que Jehová es Satán. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno. Es que yo creo que sí y no. Porque hay muchas versiones de la Biblia, desde más antiguas incluso a lo más reciente. Entonces, desde ahí, tú ya sabes que está detrás de ese gran libro donde te explican sobre Dios y el diablo, está el gran poder de la edición. Entonces ha habido miles de editores que han movido lo que ahorita se conoce por cualquier religión, como ley religiosa, y el diablo podría haber sido Dios. De hecho, en la misma Biblia católica, se supone que el padre Orígenes en Alejandría, o Alejandrina, perdón, no me acuerdo, él empezó a hacer canon muchas cosas que realmente no lo eran. Empezó a sacar las reglas, empezó incluso a darle un enemigo en común a la religión. Inventó a Satán. Porque cuando se hacían las descripciones, empezaron a preguntarse todos, bueno, si Dios es tan poderoso, es este ente que no puede ser vencido, entonces Él también es el responsable de lo malo. Entonces Dios es Satán, Dios es el malo, ¿no? Y desde ahí, o sea, se estaba viendo de que era la misma persona, no eran dos. La iglesia empieza a ver esto y se dan cuenta de que necesitan un enemigo o un antagonista para que entonces surja la necesidad de tener que ganarte lo bueno y obedecer las reglas para tener tu premio, que es estar bien con este ente divino que te ayuda. Pero hubo mucho tiempo en el que la misma gente cuestionaba, oye, si es tan poderoso, pues también es responsable de lo malo. Por eso, en ese sentido, sí podría decir, sí, Dios es el diablo, porque son la misma entidad, solo la tuvieron que separar, porque también es difícil decirle a la gente que le tema algo que no existe, o que le tema a esa misma mano que también le va a ayudar. Es complicado y pues no vas a obtener muchos seguidores con eso. A ver, en algunos círculos de metafísica se le conoce a Dios como la fuente o la chispa principal, cosas así. Ese nombre no es el mismo al de Jehová, o sea, no es el mismo concepto de Dios en la metafísica de Dios verdadero al Dios falso, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto de esto, de la fuente, de la hoguera principal, de la chispa a la que queremos regresar? Creo que es exactamente bajo el concepto que yo tengo de que hay algo más, algo fuerte, no sé, algo místico. Pero le queremos a fuerzas dar un nombre, entonces le ponemos fuente, fuerza, Dios, Alá, Buda, o sea, solo lo nombramos, pero sí creo que hay algo, porque sí nos aferramos a algo. ¿Qué opinas de las personas que culpan a Dios por las cosas que les pasan? O sea, ¿por qué Dios pasó esto? ¿Por qué murió mi hijo? ¿Por qué tuve este accidente? O sea, que culpan a Dios realmente por su situación o su presente. ¿Es responsable Dios? Una pregunta complicada. Es que viéndolo desde el punto de vista de las personas que estás poniendo como ejemplo, Dios tiene la culpa, porque
ellos lo están preconcibiendo como el responsable de. Pero si lo veo desde mi punto de vista, no, hay cosas que simple y sencillamente pasan. Uno tal vez no puede ver como pues acción y reacción, o sea, uno no puede ver las acciones, pero sí puede ver la reacción o el resultado de ciertas acciones. Pero eso no implica que porque no veas estas acciones que llevaron a este resultado no existan, simplemente no las estás viendo. Yo creo que ahí también tiene que ver mucho la concepción que tenemos de Dios, porque el decir Dios es decir, ok, todo aquello que no puedo explicar, todo aquello que goza de un carácter divino debe tener un nombre, porque es una condición que tenemos como personas, como humanidad. Tenemos que darle nombre a todo para poderlo siquiera empezar a comprender. Entonces, todas esas cosas que vienen siendo las fuerzas universales y todo ese tipo de cuestiones, tenemos que darles un nombre, porque no podemos decir que es el universo. El universo es muy vasto, y si es tan vasto, es difícil que siquiera lo podamos comprender. Al decir Dios, estamos atribuyendo todas esas cosas que no podemos explicar a una divinidad, en la cual hasta cierto punto le damos el derecho de que nos gobierne, que gobierne las cosas que nos pasan, tanto buenas como malas. Entonces nosotros nos deslindamos justamente de esa responsabilidad, haciendo que eso se lo atribuimos a un ser divino. Entonces tanto las cosas buenas se las podemos agradecer si nos acordamos, pero las cosas malas siempre se las achacamos porque creemos que Dios es una especie de genio, es una especie de fuente de los deseos, donde nosotros estamos implorando todos los días en un rezo, en una petición, que nos ayude, que nosotros hemos sido muy buenos y que merecemos una recompensa. Nosotros realmente estamos tratando de deslindarnos de la responsabilidad y de incluso hasta hacer las cosas que debemos hacer. Pero cuando las cosas pasan, las cosas malas pasan, nosotros realmente, en vez de admitir que fue una falla nuestra, es más fácil poder atribuírsela a un ser divino. Es más fácil decir, Dios, me fallaste. Es más fácil decir, Dios, me has olvidado. Es decir, Dios, no me quieres. Entonces, ese tipo de cuestiones hacen que, justamente como fue el inicio de esta ronda de preguntas, es que las personas se orienten a buscar otro tipo de religión. ¿Por qué? Porque lo único que haces es brincar de un lado a otro, tratando de buscar respuestas. Si lo estás buscando por el lado espiritual, eso es algo muy bueno. Pero si lo haces simplemente por el hecho ¿cómo se llama?, de seguir encontrando unas respuestas a tus peticiones, que más que peticiones son caprichos y luego son deseos nada más que no se cumplen, entonces caes fácilmente en religiones falsas o en religiones que que son el extremo opuesto a ser una persona, en este caso católica, un cristiano. Porque ¿qué es lo contrario a ser alguien católico o ser cristiano? Si aquí adoro a Dios, adoro a Cristo, ¿por qué no voy a ir con su enemigo? Si él no me está ayudando, ¿por qué no voy a ir con Satán? Tal vez él sí me escuche. Entonces eso hace que las personas se vayan por el camino, pues no el camino fácil, pero es un camino incorrecto, en el cual las personas deben de que el satanismo les va a ayudar porque Dios no los quiere. ¿O tú qué opinas al respecto? Déjame dar una opinión. Es que realmente el George Lucas, el que escribió Star Wars, ¿sí lo escribió? Sí. Él... Después de hacer un par de plagios. Ok. Inspiraciones, perdón. Básicamente plantea esto, ¿no? El lado oscuro es más fácil, ¿no?, convertirte a un Sith. Es lo mismo acá, ¿no? Por el lado oscuro es más fácil acceder a la magia, es más rápido, yo pienso. Y por el lado de la luz, pues te tardas más, te cuesta más. Es igual que hacer negocios. Es más fácil ganar dinero haciendo negocios malos que haciendo negocios buenos, ¿no? Pero a la larga es mejor hacer negocios buenos. En teoría, ¿no? En fin, es muy subjetivo eso. El punto es que me llamó mucho la atención todo lo que dices, y también lo que dice Fabi, porque básicamente pues es lo mismo que pasa en Star Wars, ¿no? Lo nuevo no es canon, o sea, la Biblia quién sabe cuántas veces fue modificada, que es lo que decimos.
Bueno, pero lo que quería llegar es, ¿qué opinas? ¿Qué son los demonios y qué hacen aquí, Fabi? Bueno, pues es que los demonios son nosotros en otra dimensión y ya. O sea, ¿a qué me refiero? Son entidades, no sé qué nombre prácticamente ponerle porque hay demonios basados en dioses paganos, o sea, y hay demonios inventados y está lo que se conocería dentro de la demonología y pues son entes, los vamos a llamar seres que simple y sencillamente tienen habilidades que nosotros no estamos comprendiendo, pero que tienen lo mismo que nosotros, o sea, el libre albedrío. Al menos es lo que pienso ahorita, porque pues los demonios son esos seres y se les atribuyen ciertas cosas, pero si vas a la historia de ellos, te das cuenta que son personas, solo que tienen otras habilidades que no entendemos. Como por ejemplo esta Lilith, que pues es nombrada reina de los demonios, pero tú vas a su historia y no, simplemente es una mujer creada por Dios, de igual manera que Adán, o sea, los dos del barro, los dos o sea, a su igual, simple y sencillamente rechazó lo que se le estaba queriendo imponer, que era servirle a Adán. Y si tú lo ves así, y yo te hablo de una mujer, no te digo que es Lilith, o sea, es una mujer, nació en una familia, quisieron someterla a servir a un hombre, dijo que no, se rebeló, el papá no le gustó y le echó fuera. O sea, si yo te lo pongo de esta manera, dice, no le das divinidad, porque es una persona. Y si tú analizas la historia de los demonios, o al menos lo que cuentan popularmente de ellos, son simple y sencillamente seres con otras habilidades, pero con unas historias o un caminar igual que nosotros los humanos. Solo que pues han sido empleados en muchas religiones o creencias, porque hasta el satanismo tiene a su demonio plasmado, o sea, solamente están siendo utilizados como otra parte más del mecanismo de control, que es darle o ponerle forma a lo malo, cuando realmente no es una entidad como tal dentro de las religiones, es esta idea del mal, porque necesitas poner un villano. Y también es bueno, yo lo llamaría una herramienta para no responsabilizarse de las cosas, porque pues, por ejemplo, hay un demonio que se supone que te hace engañar a tu pareja. Ok, entonces estás creando una entidad, un demonio, una idea del demonio malo que vino a hacerte ser infiel. Y si alguien es infiel va a decir, no fui yo, o sea, fue este demonio que me vino a tentar y yo caí. Por eso yo digo, es una herramienta pues para no responsabilizarse de las cosas y ayudar a que las mismas religiones vayan teniendo más seguidores, porque es más fácil responsabilizar a otro, tanto para lo bueno como para lo malo. Aunque también no hay que olvidar que los demonios no se limitan justamente al ámbito teológico. También los demonios vienen de creencias culturales, por ejemplo, si nos remontamos a demonios muy viejos, nos podemos remontar a Japón con los yokai. Son espíritus que son representación de la naturaleza, e incluso personas en tragedia. No necesariamente los demonios son teológicos, a veces forman parte del folclore de una cultura. Aunque sí, ahora sí que enfocándonos en el tema que tenemos hoy, sí, los demonios creados por las religiones justamente nacen del hecho de tener un enemigo en común en el cual la religión puede ejercer más control. ¿Por qué? Porque al tener un enemigo y contar con ese castigo, con esa promesa de castigo cuando tú no obedeces, entonces te hace ser una persona más creyente, más fiel. De hecho, te hace que cuestiones menos, porque en juego está la salvación de tu alma, tu inmortalidad.
Entonces, ¿quién quiere pasar una eternidad atormentado cuando puedes obedecer? Y puedes pasar toda tu eternidad en un gozo, en una felicidad que se te está prometiendo. Y de hecho, justamente lo que estábamos platicando el otro día, los demonios de hecho ni siquiera figuran en los libros sagrados. De hecho, la forma que actualmente tenemos de los demonios es creación de años de... Bueno, ahí me voy a aventurar yo en decirlo, ¿verdad? Porque son figuras que les tenías que dar una forma. Porque era lo que platicábamos. Realmente en la Biblia que nosotros conocemos, la latinoamericana, lo que viene es la descripción de los ángeles. Y de hecho, ni siquiera la descripción de los ángeles es tal cual nos la pintan en las iglesias. Nos los pintan como seres con cientos de ojos que todo lo ven, con figuras que ni siquiera podríamos llegar a comprender. De hecho, nosotros, pensando eso, pues buscas el hecho de que venga una descripción de un demonio y no, en ningún lado creo, hasta el momento te describen en un libro que Satanás es esa figura con patas de cabra o la representación, bueno, que es la representación más clásica de Baphomet. Entonces, bueno, creo que esa es en mi opinión. Tocando un tema que acabas de decir, me llamó mucho la atención y te quería preguntar precisamente esto. ¿Consideras que los extraterrestres han sido confundidos con demonios o ángeles? Yo me aventuraría mucho a decir que sí, porque si hay registros que están en la historia, es como el hombre veía algo e intentaba plasmarlo. Y tenemos muchas representaciones de eso. Entonces, el que haya tantas representaciones de estas criaturas que no se parecen a algo en la actualidad, algún animal ya registrado en la actualidad, pues yo creo que fue igual, o sea, lo vieron en algún momento, en algún punto, lo plasmaron y se fue pasando esta imagen. Que se les dé ahora el nombre de demonios, pues es igual como el ser humano tratando de nombrar algo que no puede comprender. Sí, además no olvidemos que hay evidencia histórica en la cual culturas de diferente tiempo, diferente locación geográfica, coinciden en deidades. Simplemente vemos, no nomás hablando de extraterrestres, simplemente hablando de criaturas fantásticas, mitológicas. Vemos la representación, por ejemplo, de dragones en muchas culturas que están separadas por miles de kilómetros y las cuales coinciden en características, tal vez no en su naturaleza bondadosa o despiadada, pero sí coinciden en la forma, a pesar de que han tenido una barrera tanto geográfica como temporal. Y en cuanto a los extraterrestres, la pregunta en concreto de extraterrestres como deidades, tanto benévolas como malignas, yo también considero que eso es cierto porque, vaya, al final de cuentas, las representaciones que quedan, esos legados en pinturas o en jeroglíficos, vemos que son criaturas que a pesar de que tienen una forma parecida a la nuestra, tienen características que saltan a la vista. La cabeza es más alargada, el tamaño es mucho más grande que cualquier otra persona, el tono de piel, de hecho también hay evidencia de ello, los miembros que son más largos. A pesar de que parecen personas, hay evidencia para, pues ahora sí que evidenciar de que no son del todo personas. Uno podría pensar que son monarcas, que son faraones, que son, vaya, los representantes de esa cultura, pero en realidad no. Y a ellos, dependiendo el, la forma, bueno, las intenciones que trajeran, lo podían representar como una deidad bondadosa o una deidad malvada, porque a pesar, por ejemplo, tomamos a los egipcios, para ellos todas los extraterrestres son deidades que les traían conocimiento.
Pero también tenemos deidades que son, que los castigan. Por ejemplo, ahora sí que, por ejemplo, los dioses egipcios más conocidos, por ejemplo, Anubis, que era la representación del inframundo. Bueno, el juez. Entonces, pues todo el mundo le tenía miedo a él, a ese juicio, en el cual si eras lo suficientemente bueno, gozabas de dicha, y si no, pues los tormentos que te esperaban eran terribles. Entonces sí, yo creo que la humanidad se ha visto influenciada por vida extraterrestre. Y pues sí. ¿Cuánto tiempo creen que tienen estos seres extraterrestres, si se les puede llamar así, conviviendo con los seres humanos? Y si el Internet consideran que es una fuente o tecnología que llegó por parte de ellos, o es una invención humana. Bueno, de ahí hay varias conspiraciones por ahí, pero que sí coinciden en algunas cosas. Cuando fue lo del el ovni en Roswell y en Nuevo México, a partir de alrededor de ese acontecimiento, empezó a surgir tecnología ya de radio, ondas electromagnéticas, o sea, tal vez suene a una teoría muy loca, pero hay cosas que la hacen parecer muy ciertas. A partir de ese momento también se empezó a trabajar en la señal de el internet, pues una señal electromagnética. Y bueno, pues siendo así, tendría también sentido pensar, considerar que pues el internet llegó de otro lado, o sea, no fue que se inventara reciente, o sea, llegó de algún lado y lo pudimos desarrollar, trabajarlo. Sí, justamente como mencionas, el hecho de que nosotros tengamos un salto tecnológico tan grande a partir de eventos, como ejemplo el que mencionaste de Roswell, sí ha habido avances tecnológicos bastante considerables. Sin embargo, sí sería aventurarnos mucho a que las teorías conspirativas sí son ciertas. Sería como... el ejemplo más claro sería como si estuviéramos viendo una película de hombres de negro, en la cual nos dice que vienen con tecnología y nos lo ofrecen como si fuera un regalo, cuando eso incluso se puede poner en duda. Hay varios, no son documentos tan públicos, pero es cierto de que hay evidencia de que los extraterrestres no son como nos los pintan, no son benévolos, no, ni siquiera les importamos como tal. De hecho, hay una teoría justamente en la cual dicen que son como los insectos. Conquistan, bueno, invaden, conquistan y arrasan con todos los recursos que hay. Y ahora sí que a los pobladores de ese planeta, de ese mundo, no hay una oportunidad siquiera de dialogar. Aunque es cierto que el ser humano ha avanzado a pasos agigantados, también no podemos demeritarnos como especie, porque en toda la historia de la humanidad siempre ha habido figuras en las cuales han hecho descubrimientos, perdón, que incluso superan al conocimiento colectivo que hay en esa época. Un simple ejemplo, Da Vinci. Él simplemente estaba adelantado para su época. Todos los experimentos que mostró a la luz y todos los que dejó plasmados en sus memorias y que nunca las pudo construir, simplemente estaban muy adelantados a su época. Entonces no nos podemos demeritar como especie. El hecho de que el internet sea algo que incluso hasta mágico, podemos decirlo, porque de hecho pocas personas entienden lo que viene siendo el concepto de internet. El simple hecho de conectar una fibra telefónica a una computadora y que con eso tengas acceso a los servidores en todo el mundo, simplemente se lo hubieran plasmado, bueno, se lo hubieran hecho la idea a una persona de hace unos 50 años, 60 años, o es más, 100 años, y hubiera creído que eso era imposible. Entonces, yo creo que sí, en ese sentido nos desmeritamos como especie.
No, me dejaron sin palabras. Bueno, seguimos con este tema de los extraterrestres, aunque estamos hablando de demonología y teología, Satanismo. pero básicamente lo mismo porque a eso quería llegar. Hay un cambio cronológico bien interesante. Nosotros asumimos que nuestros antepasados eran politeístas, o sea, que adoraban muchos dioses porque son idiotas. Pero es la verdad, o sea, porque asumimos cosas que realmente no entendemos. Pero la realidad, según lo que yo entiendo de realidad, lo que he investigado, es que ellos veían a muchas personas superiores a ellos y lo interpretaban como dioses. En cierto momento dejaron de venir, o con tanta intensidad, y se volvió al monoteísmo. O sea, ya no eran muchos, ya solo venía uno. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Ay, bueno. Es que sí, bueno, no tenemos que irnos como que a muy lejos. La propia adoctrinación, la época de la conquista, desde ahí se ve cómo fueron cambiando las cosas por la imposición de otro. Entonces, realmente es que todo se vuelve... ¿Mande? Solo fueron 500 años. Sí, pues es muy nuevo y pasó, tenemos evidencia, entonces esos cambios de dioses, esos cambios de deidades son meramente un ajuste que ha ido llevando la humanidad unos con otros. Sí, y tampoco hay que olvidar que, pues bueno, le atribuimos bueno, un atributo divino a eso que no podemos explicar. No es que fueran idiotas nuestros antepasados, ni ignorantes, simplemente era el hecho de decir, ok, yo no comprendo los eventos astrológicos. Para mí el sol aparece en cierto tiempo del... Bueno, ni siquiera podemos decir del día, ¿verdad? Porque aparecía y desaparecía de repente, si nos remontamos a los principios de la humanidad. Y a pesar de que las culturas fueron avanzando, seguía teniendo ese elemento divino, simplemente el sol, que aparecía durante el amanecer y desaparecía al atardecer. Y ese tipo de fenómenos que no se podían explicar se les atribuía justamente este elemento divino. Y pues te pones a ver el tipo de dioses que tenían las culturas, por ejemplo las mesoamericanas, y pues eran para elementos para los cuales estaban agradecidos y para elementos a los cuales le tenían miedo. Le tenían miedo a los terremotos, a los desastres naturales, y al no comprender la naturaleza exacta de estos eventos, simplemente se lo atribuías a una deidad, la cual estaba molesto con ellos y que hacía que se fuera, que bueno, pasaran desastres en los lugares donde estaban los asentamientos. Y de igual manera agradecían mucho cuando pasaban cosas buenas. Teníamos dioses de la agricultura, teníamos dioses de la lluvia, teníamos dioses de infinidad de cosas a las cuales se le agradecía a la naturaleza, pero al no poderlo explicar simplemente les atribuíamos esa deidad divina. Y el hecho de que ahora somos una sociedad monoteísta, eso ha venido justamente como comentaste, pues ha venido a través de una imposición. Pues bueno, todo el mundo, bueno, no todo el mundo, perdón, pero por ejemplo aquí en México nosotros todos somos católicos de nacimiento y pues bueno, eso es un dogma. Un dogma es aquello que se te impone sin siquiera preguntarte y tú vas creciendo con ello, entonces tú no tienes ni siquiera tiempo para cuestionarte el hecho de que si existen más dioses, simplemente te dicen, tú vas a crecer con esta religión en la cual simplemente hay un Dios y simplemente va a haber un Dios para ti. Tú no vas a tener necesidad siquiera de cuestionar el hecho de que haya más. Perdón. Entonces vas creciendo con ello y pues bueno, ahí también ya vienen otras cosas de otro índole en la cual, bueno, hay que controlar la población a través de la religión y a través de ese tipo de cosas que son muy necesarias. Pero ahora sí que en resumen,
El hecho de que seamos ahora una sociedad monoteísta es por una imposición. No, pues yo creo que es importante entonces con todo lo que nos han dicho que la teología y el satanismo, que es el tema principal, es pues que el humano en sí necesita creer en algo, ¿no? Necesita tener fe en algo que esté pues fuera de él, o por qué es la necesidad, o qué diferencia a un humano o un ser viviente de lo que cree o no cree. O sea, ¿qué diferencia a una persona con fe y sin fe? Pues es fácil. Se me olvidó. Yo pongo una más difícil. No, es que realmente sí es una pregunta complicada porque hace un momento que estábamos hablando, yo decía, es que yo no creo que existan las personas sin fe. O sea, todos tenemos fe en algo, desde una idea, una entidad divina, hasta en uno mismo. O sea, hay un grado de fe en algo, en todos. Lo impactante, al menos para mí, sería poder encontrar una persona que realmente no tenga fe y que sea comprobable. O sea, no hay nada a lo que se aferre. ¿Cómo se comprobaría para empezar? Entonces, la verdad no podría decir que es una persona con fe y sin fe si realmente no creo que exista una persona sin fe. Sí, como decir que una persona no tiene, pues más que decir aspiraciones, como que no tendría la voluntad de seguir, porque pues bueno, hay muchas veces que las pruebas que se nos ponen para conseguir lo que necesitamos o lo que deseamos, a veces son unas pruebas bastante complicadas y justamente lo que nos hace seguir más allá de nuestras cualidades como personas, que sería el ser necios, el ser tercos, el ser aferrados, vaya, en momentos de desesperación es cuando nosotros no podemos recurrir a nuestra fuerza, porque el hecho de sentir que no podemos ya da por hecho de que nosotros como personas ya agotamos nuestras habilidades, ya agotamos nuestros recursos. Entonces el hecho de tener fe, hablando teísta o no teísta, bueno, es tener una esperanza, es tener la ilusión, ahora sí que a ciegas, de que las cosas van a mejorar, de que las cosas van a salir, de que lo que necesitamos o lo que deseamos puede alcanzarse, ya sea con una intervención divina o no. La fe hace que las personas no se rindan. La fe hace que las personas no pierdan la esperanza. Y eso es lo que motiva a que la religión siga en auge, que se siga expandiendo por todo el mundo, porque simplemente lo vemos en el terreno médico. Cuando una persona, ya sea ella, o sea un familiar, o sea un amigo, tiene una enfermedad difícil, ¿qué es lo primero que hacen las personas? Rezar. Rezar, porque en ese momento uno no tiene ni las facultades ni las cualidades para poder hacer algo al respecto. Entonces, una manera en la que nosotros tratamos de que ese apoyo llegue, de que ese apoyo se haga realidad, es teniendo fe. Es haciendo que la deidad, Dios, el universo, intervenga. Para mí eso es la fe. Y realmente yo no conozco a una persona que pueda decir que nunca ha hecho algo parecido, ya sea creyendo en una deidad o creyendo en él mismo. Bueno, yo siempre he considerado que está mal que recurramos a Dios siempre que tenemos problemas. Entonces, por eso procuro agradecerle, no más bien decir, que va, muchas gracias por esto, muchas gracias por esto otro, o échame la mano con esto otro que viene y todo eso. Y me funciona más. Y regresando a este tema, también quiero su opinión sobre una cosa que mucha gente me ha preguntado de la brujería. ¿Qué efecto tiene el que te hagan brujería, el que te hagan, ya sabes, todo ese tipo de cosas? Tú que le sabes más a eso, cuéntanos, Fabi.
Eso suena que me están diciendo bruja. Ay, bueno, es que... Puros temas complicados. El... Hay trabajos que he visto. Bueno, la brujería tiene distintas formas. Es como el principio de la alquimia, transformar a una cosa en una cosa diferente. Es así explicado simple, general, pero en sí eso es la brujería. Y bueno, del tema en sí, si te afecta, es que es un tema complicado porque dentro de mi pensamiento propio es el pensar, no me afecta. Y por pensar que no me afecta una brujería, no me ha afectado. Pero el yo atreverme a decir de que simplemente por no creer no te va a afectar, sí es algo muy pesado que no me atrevería a decir, porque sí he podido ver que hay trabajos que afectan, crea o no la persona. Y eso es lo complicado del tema, porque también hay personas que por decir no me va a afectar, parece que son inmunes, no les afecta realmente. Entonces, lo complicado sería poder ver la comprobación de un hecho u otro. Porque todo lo que es la brujería va enfocado mucho a cuestiones de fe. Porque vas a creer en que si yo pongo un nombre de una persona en un papel y hago no sé qué y hago no sé qué, le va a pasar algo en particular a esa persona. Y puede tener el efecto, pero tú no sabes si porque lo que estabas pidiendo ya iba a pasar, porque era algo inevitable que se estaba construyendo, o porque realmente hubo una intervención divina y mágica ahí. O sea, si se lograra comprobar eso, se podría dar respuesta a si es real que te afecta o no. Mientras no lo podamos comprobar así, todo es subjetivo, porque quienes han padecido el resultado que esperaban otras personas por un trabajo de brujería, te van a decir es 100% real, y quienes no hayan vivido absolutamente nada en su vida van a decir eso es una basofia, es una mentira, pero ninguno de los dos puede comprobar realmente que está en lo cierto. Entonces, desde ahí sí no podría decirte que si afecta o no afecta, es subjetivo. Sí, de hecho ahí es complicado porque a pesar de que no se pueda comprobar, hay una gran cantidad de casualidades que pasan al respecto, entonces eso justamente pone en duda el hecho de que se pueda, de que, bueno, ahora sí que comprobar, porque a pesar de que uno no crea, a esas personas luego les pasan una serie de casualidades que en la vida son repetibles, o sea, la verdad ahí te hace incluso cuestionar tus propios principios y tus creencias. Te hace pensar que si Dios existe es un gran comediante. Sí, pero pues bueno, eso es hablando de la brujería como tal. Y además también tiene que ver porque hay personas que están entregadas del todo. Por ejemplo, existen brujerías de uno u otro tipo. Lo más conocido que nosotros conocemos, por ejemplo, son los santeros, los amarres de amor, ¿cómo se llaman los otros? Despojos, endulzamientos. Sí, y que son, Agua de ahora sí que calzón. podrías, sí, hasta la clásica agua de calzón. Sí. O sea, pero son como que, ¿qué podríamos decir? Brujerías del colectivo, que son lo más común que todos hemos escuchado siquiera. Sí, son los más coloquiales, esa era la palabra. Pero pues también, por ejemplo, no olvidemos que también hay brujería que se basa más en que serán conocimientos más ocultos, Ah, claro, como todo. vudú, Sí, sí. o Hasta por ejemplo. cosas sumerias, ¿no? Viejas. Sí, y también ahí depende mucho así como el origen de esa magia. Que bueno, sí, también depende de la brujería que estemos hablando, si te afecta o no, porque como lo mencionabas en el vudú, o sea, la magia es la ciencia que no hemos podido explicar por qué funciona. Entonces,
este castigo, bueno, el vudú tiene ahora sí que un hechizo, un encantamiento, que es volver a las personas zombies. Y si tú lo ves místicamente, es un zombie, es regresarlo del reino de los muertos o mantenerlo en él, pero funcional. Es algo mágico. Pero si lo ves con el conocimiento con el que ellos lo hacen, lo practican, es simple y sencillamente cuestión de química. Son plantas que mezclan venenos para poder llevar a una persona a un estado semi-inconsciente en el que puedan seguir realizando actividades productivas. Y explicado de esa manera ya no suena tan místico, pero sigue teniendo ese lado de cómo obtienes ese conocimiento, o sea, cómo obtuvieron que, no sé, 3 hojitas de esta hierbita y 2 de aquella me van a dar ese resultado. Es ese momento mágico que tiene toda la información de, bueno, de dónde salió ese conocimiento, cómo se logró. Sí, pues simplemente recordemos el origen de los zombies. O sea, realmente no son muertos reanimados. El principio de los zombies es personas que drogaban hasta el punto que se les podía declarar médicamente muertas y las enterraban y después de un tiempo volvían a estar conscientes, ¿o me equivoco? Son sometidos a trabajos forzados. Es como es una condena, de hecho, muy bien aplicada, porque son muy raros los casos de las personas que mantienen bajo este efecto. Sí, y no olvidemos que aparte de hacerles este efecto médico, también eran personas que quedaban, pues, se puede decir, drogados, porque se podían someter, eran esclavos prácticamente. Entonces, también, en base a esto, pues también tenemos que tener en cuenta de que hay mucha brujería que no, más que decir que no es real, simplemente es con el afán de estafar, de ser charlatanes. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos visto algún anuncio ahí pegado donde te leen el tarot, donde te hacen lectura de astros, de cartas, ¿de qué más hay? Bueno, No, de todo, de todo. bueno, de todo. Y aunque yo no puedo, aunque yo no puedo decir que todas las personas que hacen este tipo de trabajo son charlatanes, porque realmente hay personas que sí tienen esa facultad. Pero también tenemos que tener en cuenta de que hay muchas personas que lo hacen simplemente por el desconocimiento de las potenciales víctimas, perdón, y que simplemente te aprovechas y que les dices lo que quieren escuchar. De hecho, es fácil saber leer las intenciones de una persona y saber lo que realmente quiere escuchar. ¿O tú qué opinas de eso? Es que tenía una pregunta al respecto. Fíjate que precisamente quería preguntarles esto. Esta semana nos han estado preguntando 2 personas. Una que dice que le aparecen gusanos en la casa por más que limpia y que siente que se viene para abajo. Dice, oye, me convendrá que me dé una limpia un señor que va a venir precisamente a dar curaciones. Y le digo, pues no hay peor intento que el que no se hace, ¿no? Y otra que nos preguntaba ayer una amiga que si convenía sommeliar su casa, ¿no? No sé por qué razón, pero ella quería hacer una limpia en su casa. ¿Ustedes qué opinan al respecto de estas acciones? Pues al menos para mí son acciones respetables. Digo, cada quien deposita su forma de creer en algo. Para mí puede ser mi anillo de la suerte, para ellos puede ser necesario el ahumar o el recibir un ritual de parte de alguien. O sea, es ir buscando lo que te pueda servir realmente, lo que te pueda ayudar a creer en cambiar las cosas y pues ver un cambio, porque creo que si todo se lo atribuimos al mérito divino, ya sea magia, brujería o entidades fantasmales, todo eso, creo que nos estamos dando mucha importancia dentro de lo que realmente es, porque vamos, los insectos en las casas son conocidos coloquialmente como señales de demonios. Sí, pero ¿por qué un demonio querría o estaría tan interesado en una persona en particular? Es algo que
no tendría sentido. Tus acciones Y tú dirías, son bueno, tal vez coloquialmente podrías decir, una bruja se lo mandó a esa persona para que le hiciera daño. Bueno, ¿y por qué esa entidad tendría que obedecer? vengarse. ¿O por qué estaría haciendo? O sea, es cuestionar realmente si lo que está pasando tal vez nosotros lo estamos formando, o si tiene algún mérito mágico divino, pues hacer lo que consideremos necesario para eliminarlo. Porque podemos irnos al lado de la lógica y decir, mandar fumigar, tal vez está una infestación en el subsuelo, no sabemos. Y yéndonos a ese lado lógico, pues lo que más le convendría sería fumigar. Pero si nos vamos al plan, esas son las manifestaciones de espíritus negativos o de demonios, bueno, pues ve hacia lo espiritual, necesitas un ritual, llévalo a cabo, lo que sea que te ayude a también irte convenciendo de el cambio que quieres lograr, porque a veces también es necesario que estemos bien conscientes y querramos el cambio, que solo estar haciendo cosas pero pensando que no van a funcionar, entonces nada va a funcionar. Y no es cuestión de la manifestación que estés teniendo o el ritual que estés llevando a cabo, es cuestión de ti, que tú decides no creer. Porque, pues bueno, o sea, he visto casos de casas embrujadas, pero si se muda una familia ya no hay nada de eso. O sea, es también la creencia que va llevando la gente con cuestiones de si pasa o no pasa. Si tú lo necesitas para sentirte pues protegida, sentir que estás haciendo una limpieza de tu energía, si para ti funciona hacerlo, hazlo, llévalo a cabo porque lo necesitas. Y si no lo haces o si dejas de creer en eso, también está bien, todo va a estar bien. Simple y sencillamente tú tienes que entender que tienes la libertad de creer lo que tú quieras. Si tú quieres creer que necesitas un ritual o ahumar una casa o limpiarla, hazlo. Tú puedes hacerlo. No necesitas que alguien te diga que está bien, que está mal, que va a funcionar o que no va a funcionar. Haz lo que necesites para mejorar tu vida. Bueno, son dos temas que tocaste que me interesan. El de los fantasmas, me gustaría que nos dieran su opinión de qué son los fantasmas, ¿no? Porque yo tengo la idea de que son entidades del bajo astral o de una dimensión un poco más abajo, y pues aquí aparece, ¿no? Pero me gustaría saber qué es su opinión. Los niños fantasma, que la otra vez tocamos el tema, que decía yo que eran demonios disfrazados, y a ver qué más opinas de eso. Y de lo que tocaste al final, recalcas mucho el tema de lo que es la precipitación, lo que uno cree, en lo que uno pone su fe, es lo que sucede, si no me equivoco. Hay un libro que habla explícitamente de eso, no recuerdo el nombre, pero dice que precisamente hacían experimentos. No, era uno mucho más viejo. Pero dice, por ejemplo, que hacen experimentos de fumigar una foto. Tomaban la foto de un campo que iban a fumigar y en lugar de pasar con la avioneta, fumigaban la foto. Y que eso hacía que matara a todas las plagas. O que 10 personas se ponían a pensar que los pájaros se tenían que ir de tal ciudad porque estaban arruinando la ciudad. Y los pájaros ese día se iban. Y así había muchísimos ejemplos. Y ese libro es como hace 50 años o más. A lo que voy es, tú haces mucho énfasis en eso. O sea, entonces tú consideras también, o sea, lo mismo que yo pienso, que nosotros creamos nuestro entorno, nuestro ambiente, todo eso. Entonces son esas dos. Bueno, la primera, los fantasmas. La verdad, desde chiquita yo sí les tenía miedo a los fantasmas y lo concebía como personas muertas, ¿no? Que tienen porque siempre son las historias, algún castigo, una penitencia, una pena que están pasando y la pasan y se le aparecen a la gente, ¿no? Entonces, Nuestro folclore está lleno de fantasmas. De chiquita realmente así los concebía, estas personas ya muertas. Luego, gracias a mi maestro Badía, me sonó más lógico el cómo lo concibe y cómo sí lo puedo entender de esa manera. Y es que los fantasmas podrían ser
manifestaciones energéticas de diferentes tipos. O sea, las manifestaciones de crisis, que esas pues ha habido muchos registros de las personas que pueden asegurar que la abuelita, el abuelito, el tío, no sé quién, vino a despedirse de ellos antes de partir al otro mundo, o personas que se despidieron, o sea, que literalmente vieron a la persona y después se enteraron que ya tenía tiempo muerto. O sea, esas manifestaciones de crisis, que es la persona como ese último empuje de energía de querer despedirte de alguien. Y están los otros tipos de manifestaciones, sigue siendo igual energía, pero esta es la que se almacena en las casas, por eso hay lo que llamarían casas embrujadas, porque es energía que se almacena en las cosas materiales, pero eso es y eso es totalmente comprobable, o sea, científicamente puedes determinar que cierta energía plasma cierta huella en cierto objeto y es comprobable al 100%. Entonces, igual en una persona que estamos, o sea, llenos de energía como personas, ¿por qué no habríamos de dejar igual alguna huella? Sobre todo se ve pues en las muertes que han sido violentas, que es precisamente los casos de las casas embrujadas, muertes violentas, o sea, un exceso de energía que fue tan grande que pudo plasmarse en el lugar. Y ahorita para mí esos serían el concepto que tengo de los fantasmas. Son manifestaciones energéticas que no podemos comprobar porque es imposible. Vaya, si estamos hablando de una persona que falleció y vino a despedirse de su familiar, va a ser imposible por el método científico actual hacer que esa persona vuelva a fallecer una y otra vez y haga exactamente lo mismo para probar que es real. Pero lo que sí podemos entender es de que hay energía que científicamente te dicen, esta energía está y no se ve, tal cual es los rayos ultravioleta. Te venden el bloqueador, te pones el bloqueador, porque el sol emite estos rayos, no los podemos ver a simple vista, pero sí están, tienen un efecto en nosotros y es comprobable. Si hay muchas cosas que no podemos ver físicamente ahorita, ¿por qué no habría la misma energía del ser humano tener ese poder de plasmarse? Para mí ahorita esos son los fantasmas. Sí, de hecho coincido contigo en ese aspecto porque los fantasmas, bueno, por ejemplo, si nos vamos del lado más, bueno, ahora sí que no soy el experto, pero en un campo más metafísico, se define, bueno, se concibe como este cruce de dimensiones, en las cuales hay una especie de convergencia en la cual podemos incluso ver este tipo de manifestaciones que no coinciden en nuestra dimensión y que, vaya, por azares del destino son visibles para nosotros y son ese tipo de manifestaciones. Y también, como bien dices, los fantasmas podrían ser, aparte de estas almas en pena, es esa energía que se manifiesta de alguna manera que nuestros sentidos no nos permiten siquiera percibir, porque tomemos por ejemplo los animales. Los animales tienen una percepción de la realidad muy diferente a la nuestra, y de hecho es el clásico meme del gato que se queda viendo a un punto fijo en la casa, en el techo, en la pared, y por más que volteas al mismo lugar donde el gato está viendo, no ves nada, y de repente ves que el animal se puede asustar, y tú te asustas porque él se asustó, pero te hace cuestionar qué estaba viendo, por qué tuvo ese tipo de reacción. Los perros que aparentemente empiezan a ladrar, a aullar, cuando no hay un motivo, pues no hay motivo aparente, realmente nada más de la nada pareciera que lo hacen, pero es como les acabo de decir, o sea, es la percepción que tienen los animales. Ellos perciben el mundo de una manera muy diferente, sus sentidos son más agudos que los nuestros. Y entonces no podríamos descartar que incluso ellos podrían, más que ver, percibir que hay estas manifestaciones de energía que nosotros llamamos como fantasmas. Y respecto a la otra pregunta de los niños fantasmas, bueno, si vemos ese folclore también,
Es difícil que un niño se quede penando. Es difícil que un niño, a pesar de que se queda en agonía, es más difícil que esa energía se quede plasmada. De hecho, hay creencias populares y también en ese sentido yo comparto esa ideología, en las cuales los fantasmas niños se podría atribuir más a una representación como ejemplo de un demonio. Ahí tú también, ¿cuál es tu opinión de eso? Tú eres la experta. Pues la verdad, antes tenía un concepto como de, pues, sí, el cultural que mencionaste, de los niños, los fantasmas de niños no son niños, porque pues si me voy a mis creencias con las que fui criada, los niños no quedan penando, entonces sería un demonio disfrazándose de un niño, porque el ser humano por naturaleza evolutiva tiene este sentido de protección a los niños, entonces bajarías tu guardia espiritual porque pues es el fantasma de un niño. Y en este mismo folclore dirían que es para aprovecharse, robar tu energía, estarte asustando, todas esas cosas. Ahorita, ya que concibo a los fantasmas como energía, sea de la edad que sean, somos energía. O sea, realmente sí creo que pudieran existir, más me preguntaría mucho bajo qué concepto, o sea, ¿para qué? Porque se supone que la muerte es la trascendencia, es la transformación de la energía. La energía residual es lo que se queda para mí como un fantasma, pero no es toda tu energía. O sea, la otra parte de tu energía que sí asciende o que sí cambia de dimensión, esa pues está en otro propósito. Entonces, ¿con qué propósito tendría que quedarse un alma joven? Sí me daría por preguntarme, pero ya los concebiría así como posible una energía residual de un niño. No, pues es que me quedo de veras boquiabierta con todo lo que comentan. Entonces, bueno, para recapitular aquí un poquito, nosotros tenemos el poder de quitarnos cualquier mal, ¿no? Tenemos nosotros el poder de quitarnos cualquier mal, o sea, cualquier maldición, brujería, nosotros podemos hacerlo sin tener que pagar. Ya ves que todo el mundo consulta. Ahí, bueno, como mencionaba, el satanismo para mí es la idea de cuestionar todo, ser libre de probar todo y cuestionarlo todo. Entonces, bajo este mismo precepto, me ha gustado mucho lo que es la magia caos. Me gusta cómo actúa y la manera en la que es sencilla de llevar relativamente. Y es el tú plasmar un sentimiento o plasmarle un pensamiento mágico, un sentimiento mágico, pero sí ir haciendo cosas que vayan ayudándote a que se cumpla. O sea, como cuando uno va diciendo, hoy pasa temprano el camión, hoy pasa temprano el camión, y llegas y pasa temprano el camión, o sea, suena algo muy simple, pero si lo transformas en las cuestiones de males, de brujerías, también aplicaría. O sea, si tú estás creyendo en algo, te va a seguir pasando. Si tú dejas de creer en algo y te sigue pasando, pero empiezas a hacer una acción para que ya no esté pasando, también es un actuar. Entonces, dependería mucho en lo que crees. O sea, para mí sí nos podemos quitar algunos males espiritualmente, otros, digo, está la evolución, está la ciencia, está la medicina, usarla, no va peleado uno con el otro. Entonces, para mí, quitarse un mal podría aplicar todo lo que yo quisiera, desde lo espiritual hasta la ciencia, y puedo hacerlo. Entonces, sí es algo que el mal sí te lo puedes quitar, al menos desde mi concepción. Sí, justamente como lo mencionas, sería el poder de la mente sobre el cuerpo. No hay que irnos tan lejos, simplemente el bien conocido efecto placebo. Es la mente,
sobreponiéndose al cuerpo, en el cual uno por tomar un medicamento que realmente no tiene ningún tipo de efecto, el simple hecho de mentalizarte, de hacerte a la idea de que eso que acabas de tomar te va a hacer bien, puede hacer que el cuerpo reaccione de una manera positiva. La mente es tan fuerte que no solamente nos da ese factor de curación, sino que también nos da el mismo poder para podernos enfermar. ¿Cuántas veces nos dicen que las emociones nos afectan de tal manera que incluso nos enfermamos? Entonces es la mente diciéndole al cuerpo que las cosas van a estar mal y efectivamente terminan pasando mal. Entonces ese poder que nosotros tenemos de la mente se puede usar tanto para bien como para mal. Y sí, hay justamente evidencia científica incluso en la cual este tipo de efectos es real. Y pues ahora sí que no hay mayor duda de ello. Pues eso es todo por esta noche. Muchas gracias por acompañarnos en esta frecuencia de Sintonía Alfa y esperamos nos acompañen próximamente.